los hermanos les gusta cantar, ¿no? Hasta se fueron a gastar la ofrenda y ellos seguían cantando. Pido a los hermanos que me ayuden con ese grupo de hermanos que está allá atrás. Acá está bien vacío adelante, hermanos, pásense por favor. Al menos los que tienen sus niños pues permanecen atrás. Pero ocupen los espacios de adelante. Quiero tenerlos más cerca. Gloria al Señor. Dios es bueno. Ha sido siempre fiel. Ha cumplido siempre su palabra y la seguirá cumpliendo. Estamos, sí, por cerrar un tiempo. Recuérdese que en cada tiempo que la Biblia habla es un año. Y también la palabra nos enseña que Dios muda los tiempos. O sea que en cada tiempo, valga la redundancia, hace cosas diferentes, hace cosas nuevas, o nos acontecen cosas diferentes en cada tiempo, cada año. Nosotros lo tenemos marcado en 12 meses. Y ahí acontecen cosas, para nosotros los seres humanos, cosas buenas y cosas malas. Podemos pensar que el haber perdido el trabajo puede ser una cosa mala, ¿no? Pero a veces puede ser buena. Porque desde el punto de vista nuestro, nosotros tenemos las dos partes, buenas y malas. Pero desde el punto de vista de Dios, lo bueno para nosotros puede ser malo para Él. Lo malo para nosotros puede ser bueno para Dios. Ayer mi hermana tocaba Romanos 8:28 y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Y dentro de todas estas cosas pueden haber acontecimientos malos en nuestra vida desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Como pasar quizás un tiempo enfermo, pudo ser un tiempo malo para nosotros, pero dentro del plan de Dios pudo ser un tiempo bueno, porque quiso enseñarnos algo. Dios siempre quiere enseñarnos algo. Esta semana fuimos por allá bien lejos, Torino, por allá casi por la frontera de Francia, a hacer unas compras. Y yendo por la carretera, 4 horas, hermano, de viaje. Nos equivocamos de calle con mi copiloto que iba ahí. Y resulta que, bueno, tenemos que salir y regresarnos. Salgamos, usted ve que en las superestradas para los que manejan, uno sale, se va por el otro lado y se subía hasta arriba. Pero en este caso no era así, tenía que regresar hasta donde lo había tomado. Bueno, vamos para allá, no sé por qué, pero tengo que regresar este trayecto. Estamos regresando y en la salida de la superestrada son curvas. Voy normal, la curva se cierra más, toco el freno, giro y el vehículo, hermano, se desliza. ¡Bus! Y se va a pegar a la baranda, ¿no? Bueno, gracias a Dios que no pasó nada. Sí, tuvo sus desperfectos el furgón, pero ya quedó como nuevo. Pero la cuestión es que siempre viene a cuestionarnos, ¿por qué me equivoqué? Si no me hubiera equivocado, no hubiera acontecido esto, según la conclusión nuestra. Pero esto puede meter inconformidad en las personas, porque si no me hubiera equivocado, yo hubiera ido allá, esto no hubiera pasado. Pero tuve que regresar solo para que pasara esto. Pero cuando lo ves desde las perspectivas de Dios, podemos decir, no sé qué es lo que iba a pasar adelante en ese horario. Y puede ser, no estoy diciendo que Dios lo permitió, ¿verdad? Pero a veces en la vida acontece que Dios hace que nosotros nos desviemos para evitarnos de cosas que nunca en la vida lo vamos a saber. Porque no es que yo pasé después y wow, estaba un accidente y de eso me libró el Señor. No, no se sabe. Hay cosas de las cuales Dios nos ha librado sin que nosotros nos demos cuenta.
pero que de seguro a veces el enemigo ya había señalado y dice, hoy te voy a matar, hoy te voy a matar. Y resulta que Dios nos cambió ruta, nos cambió camino, no permitió que ese día viajáramos, que saliéramos. Y entonces es la manera como la protección de Dios en nuestra vida funciona. A veces no lo vamos a entender, tanto así que podemos amargarnos, pero en una de estos cuestionamientos, Jesús tuvo que decirle a Pedro, lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Y ese versículo surge muy a menudo en nuestras vidas porque hay cosas que nosotros siempre buscamos explicación para todo y lógica para todo. El hombre es muy lógico y busca siempre una respuesta, pero en Dios hay cosas que no las vamos a entender. Y hay predicadores que dicen, cuando llegue la presencia de Dios, Dios me tendrá que explicar por qué pasaron estas cosas. Imagine, Dios tiene que darnos explicaciones a todo. No, y si ya estoy arriba, eso me basta. Si ya el Señor nos cuida y nos libra, eso nos basta. Pero esa es la manera como las cosas, ¿verdad?, nos ayudan a bien siempre en el Señor. Bueno, abra su Biblia donde estamos, que ahí seguimos. Donde nos quedamos el domingo pasado. Sí, segundo, libro de Reyes, capítulo. Ay, estos hermanos ya nos dilataron ya. Péguenle, péguenle. Capítulo 2, versículo 1. Estamos este domingo desglosando un poco lo que es Betel. Dijimos que estamos estudiando la última caminata que Elías dio con Eliseo. Estos son temas muy comunes, predicados a todas las iglesias, a veces para líderes, ¿verdad? Los 4 lugares que todo líder debería pasar o debería saber o conocer. Ya que Eliseo es el sucesor de Elías, es el hombre elegido por Dios, a quien Dios mismo había destinado para que sucediera a Elías. Elías era hasta ese momento el profeta de Dios. No los profetas charlatanes de este tiempo, era un profeta de Dios. O sea, con acontecimientos reales que están establecidos en la Biblia. Y Eliseo había sido seleccionado por Dios para que siguiera con este ministerio profético, porque en todos los tiempos Dios ha tenido profetas. Hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Hay pastores verdaderos y hay pastores falsos. Hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Entonces, de todo tenemos en la viña del Señor. Pero no era una tarea fácil sustituir a Elías. No tanto, hermanos, por lo que el hombre puede hacer, porque en la obra del Señor no somos los hombres a hacer cosas. Usted no puede venir a esta iglesia y decir, wow, lo que ha hecho el pastor Zúñiga, porque yo no he hecho nada. Yo lo que he hecho cuando he metido mi mano es hacer problemas, herir personas. Cuando se hace sin la guía de Dios, es lo que, para eso servimos. Pero cuando nos dejamos guiar por Dios, entonces somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces la preocupación de todo sucesor no es llegar a ser tal como aquel hombre, sino es descubrir qué es lo que este hombre ha puesto en práctica o cómo este hombre vive para poder cautivar la presencia de Dios en su vida, que es la que hace la diferencia. Y ese es el gran reto, porque todos podemos parecernos a Elías, todos podemos ser como Elías. La cosa es, ¿cómo podemos hacer que los milagros que le acontecían a Elías nos acontezcan a nosotros? Por eso es que a veces pensamos que Dios usa solo a ciertas personas, y no es eso. Entonces el sucesor de Elías no se basó tanto en cómo estudiar
la vida de Elías o quién era Elías, sino le cautivó el espíritu que operaba en Elías, que era el espíritu de Dios. Fíjese que cuando Elías le dice, ¿qué quieres que haga? La Biblia así aparentemente como que le cambia la versión, pero Eliseo no le responde, mira, yo quiero que tú hagas. No, él dice, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes dentro. La propuesta de Elías es que yo quiero hacer algo por ti. La respuesta de Eliseo es que yo de ti no quiero nada. Yo quiero una doble porción del que está dentro de ti, que es la presencia de Dios. Entonces podemos tener vidas, hermanos, calibradas por el Espíritu de Dios, vidas justas, ¿verdad? Podemos poner en práctica muchas cosas, pero lo que más debemos anhelar de los líderes es la presencia de Dios que opera en ellos. Y ese es nuestro desafío. Y esa es nuestra tarea. Porque ningún líder nos la puede transmitir. Nadie. A ver, pégueme una horadita para yo tener la unción suya. Voy a leer sus libros. Voy a convivir con usted un par de días para ver. No se puede transmitir. La única manera para llegar a ser del calibre de estos hombres es estudiar la vida de ellos y ver cómo vivían para relacionarse con Dios. Que es esa relación con Dios la que hacía la diferencia en la vida de ellos. Amén. No sé, estamos hasta ahí, hermano. Pues no ande imitando a los hombres. Imitamos el Espíritu de Dios que está en estos hombres. Queremos esa porción. Ahora leamos estos versículos. Leamos solo el 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Se fueron juntos, no se quedó. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, esta tarde y te suplicamos que tu presencia, Señor, sea la guía perfecta. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga atentos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablándonos, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Señor, revelando a nuestro corazón, Señor, la palabra que necesitamos para conducirnos todos los días en este camino que es muy difícil, Señor, pero sé que tú estás con nosotros para guiarnos y para ayudarnos y nos vas a dar siempre la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Ubíquese en su asiento y no pare de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Entonces, para colegarnos un poco, si de repente usted es nuevo, vino hoy por primera vez, el viaje de Elías con Eliseo parte de Gilgal, ¿verdad? Gilgal, el lugar de las decisiones, porque ahí es donde se decide seguir al Señor, aceptar el pacto, decidir ser hijos de Dios y que Él sea nuestro Padre, y eso está relacionado con el momento en que nosotros nacimos de nuevo. En el nuevo nacimiento Dios hizo un intervento en nuestro corazón, ablandó, quitó el corazón de piedra, puso el corazón de carne, puso un espíritu nuevo y nos hizo sensibles. En pocas palabras, la nueva vida nos ha dado, hermano, la muerte a la naturaleza carnal y nos ha dado vida a la naturaleza espiritual. Somos sensibles en Cristo Jesús a la presencia de Dios, a la voz de Dios y a las cosas espirituales. Somos muy sensibles. Tanto así que cuando nosotros perdemos esa sensibilidad, entonces nos estamos volviendo carnales. Es cuando nos alejamos, es cuando ya no nos congregamos, cuando ya no buscamos, cuando ya no queremos saber nada de Dios. El hombre renunció a su naturaleza espiritual nueva que Cristo le había dado y ha regresado a su antigua vida. Cada vez que perdemos los deseos de servirle a Dios, estamos camino a la vieja naturaleza. Pero
Si vivimos siempre constantes, hermano, renovando nuestra vida y buscando de Dios, sensibles a la voz de Dios, propensos a que Dios nos hable, dispuestos a que Dios nos comisione para ir, entonces nosotros estamos vigentes en una naturaleza espiritual y vamos, hermano, nos despierta el deseo de llegar a Betel. Betel dijimos que es la casa de Dios. Así se le llama a ese lugar, casa de Dios. Anteriormente dice la Biblia que había sido llamada casa de luz. Así se llamaba ese lugar. Ahí llega Jacob. Jacob no es el primero que llega ahí. El primero que pasó por ahí se llama Abraham. Él levantó un altar ahí porque Abraham es el hombre de la promesa, y él va marcando todo el territorio de la tierra de Canaán. Luego viene Israel. Cuando va a entrar, cuando Dios levanta a Josué y le dice que introduzca a Israel a la tierra prometida y le da los linderos, son todos los linderos que Abraham había marcado que era la tierra prometida para Israel. Y esa es la tierra donde Israel vive hoy, y la que no tiene pues se la han quitado y están peleándola. Están en guerra. Ok, pero hasta ahí estamos. Y ese es Betel, la casa de Dios. La casa de Dios espiritualmente, hermano, nos lleva, nos recuerda la relación que el hombre debe tener con Dios. Todo cristiano debe tener un lugar donde congregarse. Todo cristiano debe tener la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Aunque no es el templo de Jerusalén, no es el templo que construyó Salomón, no, ni parecido. Pero es el lugar donde nos reunimos para alabar a Dios. Llamémosle templo, llamémosle casa de Dios, llamémosle casa de oración, llamémosle ramada, donde estamos. Pero es el lugar donde nosotros venimos a cantarle, a glorificarle, danzamos, profetizamos, hablamos, hacemos un montón de cosas para nuestro Dios, porque Dios está aquí. Con esos tres que creen, Dios está aquí. Si usted cree que Dios no está acá, está perdiendo su tiempo. Pero si este es el lugar donde Dios se manifiesta, es la casa de Dios, el gran Betel, donde yo necesito venir. ¿Por qué? Porque en esta casa, hermano, es lo que Jacob dijo, no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí donde se tiene la comunión. Esto de venir acá y reunirnos nosotros y tener comunión el uno con el otro nos recuerda de la relación que nosotros debemos tener con Dios. Quiero decirle que sin relación no hay comunión. Sin relación con Dios no hay comunión. Porque si hay amistad en el mundo, toda la amistad que las personas pueden tener está construida sobre los intereses. El día que esos intereses no funcionan a mi beneficio, entonces se rompe todo acuerdo y toda comunión, como le habíamos llamado. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos, somos complicados de vivir en comunión. Es complicadísimo. Si los únicos que duramos somos los casados. Para vivir, los hombres para vivir con una mujer desconocida, que no sabemos ni de dónde vino, ni quiénes son sus abuelos, ni su familia. Hay jóvenes que se enamoran y se casan y hoy dice, hoy vamos a conocer la familia. ¡Wow! No hubiera querido nunca conocerlos. Son terribles, hermano. No, yo no estoy hablando de ninguno de ustedes, ¿no? La hermana se identifica ahí, dice tremendos, no, yo no sé. Y hay que aprender a convivir con esa persona. Y se debe aprender a convivir a veces no en el amor, sino que obligados, porque la palabra de Dios dice hasta la muerte. Entonces la única opción que nos queda, orar que se muera. Que se muera, llévatela, llévatela. Porque no hay otra opción.
Aunque los hombres hoy han inventado el divorcio, la separación y todas estas cosas, bueno, hermano, esos son inventos de los hombres, pero hay que estar unidos hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Los hijos, por ejemplo, 16, 18 años, de ahí salen de la casa y ya no quieren llegar más hasta que tienen algún problema. Regresan de nuevo. ¿Por qué? Porque la comunión está basada en los intereses. Usted acá viene a la iglesia, ¿verdad? Y cuando viene nuevo me dice: pastor, qué lindo, Dios me ha traído acá, usted va a ser mi pastor, lo amo, me besan todo, me abrazan, me hacen promesas. Yo ya sé que cuando se molesten, se van. Porque durante no tocaron mi ego o mi vida, puedo convivir, pero cuando eso se tocó, se rompe la comunión. Por eso es que no hay comunión sin relación. Y la relación, estoy hablando de la relación del hombre con Dios. Porque solo la relación con Dios, hermanos, es la que nos calibra para que nosotros nos podamos soportar siendo diferentes el uno del otro. Alguna vez le dijeron: eres insoportable, te odio, te odio. ¿Ha visto que las relaciones todo comienza con florcitas, con amor, te amo, pero todas terminan con odio? Porque nos volvemos insoportables. Ay, no sé por qué te tengo que soportar, le dicen los padres de los hijos. Porque es tu hijo. Si no, lo mandábamos fuera. Entonces la relación con Cristo es la que hace que nosotros, hermano, podamos congeniar y podamos soportarnos y aprendamos a estar juntos y amarnos a pesar de las diferencias que tengamos. Somos muy diferentes. Somos diferentes. A usted le gustan los frijoles, a mí no. Yo veo a los hermanos que dicen: ¡ay, qué frijolitos tan ricos! Y eso no tiene nada de rico. Qué gente más india. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Y yo tengo que respetar a la otra persona que le gustan los frijoles. No, a mí me gusta la pasta. Entonces respete al otro que le gusta la pasta. Porque somos diferentes. Somos diferentes. Usted va donde una mujer y le dice: hermana, ¿y usted qué le vio al hermano que se casó con él? Nada, si es que la mujer no ve. ¿Qué le vio? Dice: nada. ¿Usted se casaría con él? ¡Ay, santo Dios me libre! Sí, yo veo las hermanas que agarran a su esposo: ¡ay, qué lindo, mi amor, te amo! Yo digo: qué gustos, ¿no? Bueno, ese es lo diferente que somos, hermano, por favor. Cada quien tiene su gusto, su punto de vista, cada quien sigue su olor. Sí, yo las jovencitas de la iglesia, cuando andan ahí loqueando, yo no sé qué le ve. Si esa muchachita es feísima. Todos somos diferentes. El otro la ve hermosa, la ve linda, princesa, le dice: mi reina. Ay, mi cielo. Un día la otra le dije: ¿por qué me dice mi cielo? Por los ojos ennubados que tenés, le dice. Pero todos somos diferentes. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros, hermano, a entrar en armonía? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida, no tenemos ojos carnales, sino los ojos espirituales que aceptamos todo y nos vemos todos lindos. Por eso es que usted ve que en la iglesia todos somos reyes, todos somos sacerdotes, todas son princesas, todas son reinas. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios que nos hace ver de una manera diferente. Ya no con el espíritu crítico, ya no con el espíritu de juzgar, sino el Espíritu de Dios que nos da las palabras para ver el valor de la persona, que no está en lo físico, sino que está en lo interno del corazón, de la calidad de hombre o de mujer que Dios ha creado.
con los valores espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso es que no hay feos en la tierra, porque cada quien se considera hermoso. Yo soy hermosísimo. Si usted no está de acuerdo, es su problema. Cada quien es hermoso, hermano. Pero el Espíritu de Dios es el que nos hace estar juntos. Entonces le dije, no hay comunión sin la relación. Y el templo, la casa de Dios, Betel, nos recuerda primero la relación que el hombre debe tener con Dios. Y luego viene a la casa del Señor. Esa relación con Dios, le dije que tiene que ser, ¿verdad? Viva. Tiene que ser reconocida. Tiene que ver con el testimonio de la persona. Cuando un creyente dice, yo soy santo, amo a mi Señor, usted tiene un testimonio intachable. O al menos lucha por tenerlo. Porque uno no es que de la noche a la mañana cambia y ya no le dan ganas de pecar, no. Pero vive luchando todos los días por agradar a Dios. Entonces hay una lucha de abstenencia para no desagradar al Señor, y eso refleja que usted está luchando por mantener una buena conducta delante de las personas y un buen testimonio delante del Señor. Entonces, ese buen testimonio práctico, esa obra práctica, el fin es que refleje la plenitud del Señor. Porque en esta casa es donde venimos a perfeccionarnos, hermanos, donde el Espíritu de Dios trabaja, donde la palabra es predicada a nuestro espíritu, a nuestro corazón, con el fin de perfeccionarnos, hasta que todos alcancemos la plenitud celestial de Cristo. Ese es el fin, que todos nosotros nos parezcamos a Cristo. Cristo en persona es la imagen reflejada de lo que Dios espera de nosotros. Esa es la gran tarea, hermano. A mí me soportan porque me soportan. No, te soportamos porque estás en un proceso de perfección hasta que muestres la plenitud de Cristo. Por eso hay expulsiones de las iglesias. Porque cuando la persona tiene un hábito de transgredir, de pecar, y viene a la iglesia buscando otros intereses, entonces viene juzgado. Y dice, no puede, este no es lugar para usted. Porque acá no es carnicería, no es machelería. Acá no es para venir a buscar novia, ni buscar novio, buscar mujer, buscar hombre, robar, chismear. Acá no es el lugar para eso. Acá es una escuela de formación, de crecimiento. Que están trabajando en mi vida con el fin de que yo cada día me vaya pareciendo a Cristo, vaya alcanzando la plenitud de Cristo. Si logramos ser como Cristo, casi somos como Dios. Atento con lo que digo. Porque dijo el Señor, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no está hablando en magnitud de Dios, de grandeza, sino en comportamiento de testimonio que el hombre puede llegar a obtener en esta tierra. Porque el testimonio de Cristo fue un testimonio basado en Cristo hombre, no Cristo Dios. Cristo hombre, Cristo Dios no podemos nosotros llegarlo a hacer nunca, pero Cristo hombre sí. Y entonces la Biblia va trabajando en nosotros y el Espíritu Santo con el fin de que alcancemos esta plenitud. Y por eso tenemos que reunirnos en esta casa. Por eso es importante la comunión entre nosotros. Amén. Entonces, el fin le dije que es que nosotros alcancemos la plenitud del Señor. Entonces, es importante congregarnos. Decíamos en Génesis 31, que lo vimos temprano, decía Génesis 31:13, que Dios tuvo que recordarle a Jacob que dejara el lugar donde estaba con su suegro. Ahí se habían cumplido todas las promesas de Dios. Después de 20 años, se había vuelto rico, tenía esposas, tenía hijos, pero él le había hecho una promesa a Dios. Y Dios le habla y le dice, ¿qué? ¿Se te olvidó que tienes que congregarte? ¿Se te olvidó que tienes que regresar a Betel? ¿Se te olvidó que tú necesitas tener una relación conmigo? Tienes que tener comunión. Ahora regrese y vas allá. Yo soy el Dios de Betel.
Y en Hebreos capítulo 10 versículo 25 lo vimos que a la iglesia el escritor de los Hebreos le exhorta y le dice: ustedes no tienen que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces fíjense que la iglesia de Cristo siempre buscó un lugar donde congregarse, y no era el templo de Jerusalén. Se levantó una iglesia en Jerusalén. La historia nos muestra que la iglesia primitiva tuvieron dos iglesias importantes. La primera fue Jerusalén, ¿se recuerda? Era una iglesia judaizante, tenían muchas costumbres judías. Y luego nace Antioquía, que era una filial de Jerusalén. En Antioquía es donde Dios se manifiesta más, y es donde comienza Dios a nombrar los primeros misioneros, y ahí pues sale Pablo, sale Bernabé, ¿verdad? Y va para alcanzar a las naciones, a los gentiles que no eran judíos. Y bueno, esas son las dos iglesias donde ellos se congregaban. Se considera que la iglesia de Antioquía tenía más de 20,000 miembros, y eso lo narra el libro de los Hechos. Solo en la primera predicación de Pedro se convirtieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en aquel tiempo habían judíos que tenían 3 mujeres, y cada mujer con 5 hijos, 15 hijos. Imagínense qué iglesia, hermano, ganarse una familia de esa. Era una bendición. Y luego la Biblia narra que se convertían 5,000, se convertían 3,000. Cuando llegamos al capítulo 16, que está Antioquía, la iglesia era una iglesia enorme, y ahí se congregaban, y ahí había la instrucción. Estaban los pastores, estaban los apóstoles que formaban, que predicaban, que trabajaban, hermanos, sobre la formación de los cristianos que se convertían y aprendían la comunión. Ellos sí nos reflejaron bien lo que era la comunión. No solamente de que eres mi hermano, mi amigo, tenían todo en común. Iban allá abajo al comedor, compraban un plato de comida y se ponían en medio de todos. Comamos todos, hermano. Imagínense ahí todos metiendo la mano. Los judíos no usaban tenedores, ni cuchillos, ni nada, ni mesas, ni sillas. Por eso quiero decirle algo. El diseño de la Santa Cena es falso, porque la Santa Cena celebrada por el Señor no usó mesa ni silla. Ellos se sentaban en las alfombras, por el piso. Entonces, todas esas cosas son falsas, ¿no? Pero usted ahí en su casa tiene la Santa Cena con una mesa de oro. Esos son ya los pintores, hicieron todo eso, hermanos, pero bueno, esa es otra cosa. Y tenían la iglesia, y ellos tenían todas las cosas en común. Tu carro es mi carro, el mío es el suyo. Yo por eso no compro, porque así no. Mi casa es su casa, tampoco tengo. Mi billetera es su billetera. Ay, acá tengo solo los recibos a pagar, pero es su billetera también. Todas las cosas en común. Ay, para nosotros es difícil. Se cree que en estos tiempos una de las dificultades que pasaría si hubiera persecución es que la iglesia no está acostumbrada a vivir en comunidad. Si de mañana comienzan a matar a todos los cristianos allá afuera, en Milán nos van a perseguir, hermano, nos tenemos que quedar todos acá. Para nosotros fuera complicado, porque ya 5 jóvenes que tengamos se van a meter al baño, se tardan 2 horas cada uno, hermano. Hay que arrancar espejos, hay que cubrir todo lo que brille, porque si no, están ahí, hermano, haciendo fotografías, viendo los músculos, peinando, tripándose las espinillas, o sea, todo hacen ahí. Y usted afuera tocando, así. Después comen y dejan todos los platos tirados. Calcetines por un lado, pantalón. Ay, después, el siguiente día del matrimonio es una cosa complicada para las muchachas o los muchachos que se casan. Porque ahí si uno dice, ¿con quién me casé?
Se no levanta nada, todo tirado por el piso. Es complicado que nosotros aprendamos a vivir en comunidad. Imagínense que acá en el comedor usted está tranquilo ahí comiendo y los niños andan corriendo y le pasan golpeando la silla a usted. Los padres no les importa. Ahora, si vamos a vivir en comunidad, hermanos, vamos a dictar las reglas. Ah, no, pastor, si usted pone reglas, yo me voy. Váyase, que le arranque la cabeza allá afuera. Nos apegaríamos todos a la regla con dificultad. Pero eso fue la iglesia primitiva. Y eso, hermano, lo aprendieron en la iglesia. Por eso es la importancia de congregarnos, porque acá aprendemos muchas cosas que aparentemente, si quiero escucho al pastor, le hago caso. El problema es, hermanos, que Cristo viene. Pongámosle problema para nosotros, aunque es una bendición que Cristo venga. Pero la cosa es que Cristo viene. Y la otra cosa es que nos va a llevar a un lugar donde vamos a estar todos juntos. Todos juntitos, hermano. Y no van a haber lugar. Yo con el hermano no quiero estar. Yo con el pastor no quiero estar. Nada, para adentro. Y si acá no aprendimos a soportarnos, de repente allá, hermano, ¿con quién me tocó? Ay, con este hermano. ¿Quién es el ángel encargado acá para ver si hay cambio? ¿Cuánto dura esto, hermano? Toda la eternidad. Ay, hermano, toda la eternidad con esa persona que en la vida no quise aprender a soportarla. Así que si a alguien le cae un poco gordo por acá, vaya aprendiendo a hacer armonía, a conocerlo, a aceptarlo, a convivir, porque puede ser su compañero de estancia en la eternidad. Sí, señor. No vaya a creer, ay, no, mire, yo vengo con la Fede y podemos quedar juntas. No, la Federica va para otro lado. Usted piensa que en italiano le está hablando de la Fede, no. La Federica, porque hay quien tienen sus amiguitas del alma acá y creen que la eternidad van juntas allá. Quizás no iba a ir. Mira qué importante la iglesia, hermano. Mira qué importante Betel. Ahora, si soy líder, es importante que yo tenga una cobertura. Por eso Elías le está enseñando a Eliseo: tú necesitas, uno, tener un compromiso con Dios, Gilgal. Segundo, tienes que tener un lugar donde rindes cuenta, donde te edificas. Un líder, no digamos un creyente. Todos necesitamos tener un lugar donde aprendemos cosas que alimentan mi búsqueda y mi relación con Dios. Acá es donde aprendemos a relacionarnos con las personas que vemos y luego vamos a orar enfrente de quien no vemos, que es Dios. Pero lo aprendemos, hermano, con las personas que Dios nos ha dejado acá para que nos relacionemos. Ahora, vea lo que dice Génesis 35:1. Dios tuvo que sacar a Jacob, recordarle y decirle que regresara. Ahora Jacob regresa y tiene, hermano, la tarea de ir a Betel. Tiene que subir a Betel. Y cuando encontramos esto, ¿verdad? Vemos algunas cosas, porque Betel, la casa de Dios, siempre va a despertar ciertas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque el haber nacido de nuevo es una vida de cambios. El cristiano tiene que vivir una vida de cambios siempre, cosas nuevas que el Espíritu está exigiendo en nosotros. Fíjese que ¿cómo hago para saber lo que es pecado o no es pecado? Bueno, hay dos maneras: la Biblia y segundo, el Espíritu. Dice que el Espíritu mismo redarguye. Cuando un cristiano está vivo, tiene un espíritu que está vivo en él y que no lo deja tranquilo cuando va camino a hacer las cosas malas. Va con algo acá adentro, porque el espíritu redarguye. Ese es el equilibrio que tiene el cristiano. Y entonces este nuevo nacimiento, que es una nueva naturaleza espiritual, me elimina todos los deseos que yo tenía antes. Si yo le cuento mi rutina antigua,
porque era una rutina, era un hábito. Entonces mi hábito era, yo tenía que trabajar de lunes a viernes, ¿verdad? Esa era mi tarea en el ejército. Todos los días salía, en las noches tenía que ir a mi casa, y si había oportunidad con mis amigos, bueno, habían 2 veces, 3 veces, 3 noches por semana que nos íbamos a emborrachar. Robábamos gasolina, robábamos aceite, uniformes, botas, lo vendíamos, vamos a emborracharnos. Se llegaba el viernes y ahí sí había que emborracharse bien bonito, porque había que tomar viernes todo el día, sábado, viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche. O sea, esta persona que usted ve acá podía pasar hasta 15 días tomando pastillas, droga, lo que fuese. El domingo llegaba a mi casa y tenía que ir a jugar fútbol, medio borracho. Y allá había andado con mis amigos militares y acá me esperaban mis amigos del barrio, que también eran borrachos. Entonces había que comprar más licor, porque para jugar fútbol teníamos que ir medios encendidos. No borrachos, pero medios encendidos. Y cuando se terminaba el partido, había que concluir. Si se perdía, tomar. Si se ganaba, tomar. O sea, esa era mi vida. Se repetía todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Que baile, que fútbol, que acá, que allá, que vamos para, ok, vamos para. Ahora, cuando Cristo me encuentra, me cambia. Y la misma naturaleza espiritual me cambia la manera de pensar. Ya no me gusta más el cigarrillo, ya no quiero tomar más, ya no quiero seguir bromeando con mis amigos, ya no quiero predicar la palabra de Dios, quiero estar en la iglesia y quiero hacer. Y comienzan a despertarse los deseos de hacer cosas en el reino de Dios. Entonces cuando naces de nuevo, ¿verdad? Cuando la naturaleza humana se muere y Dios te vivifica con su espíritu, surgen cosas en ti nuevas que necesitas hacer. Porque si este lugar es casa de Dios, donde se reúnen los hijos de Dios, pues este lugar tiene reglas. Porque dice que Dios habita en medio de la alabanza de todos los que le cantan en la tierra. Así dice. De la alabanza de sus santos. O sea que yo vine a cantarle una bien bonita al Señor acá y le voy a medio lírico para enamorar al Señor. O sea, Dios no es que baja porque wow, cómo sabe cantar este bicho, ¿no? No, Dios desciende por mi alabanza cuando yo estoy santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea, yo voy a usar algunos términos que encontramos acá en Jacob, que se manifiestan en la vida. Cuando Jacob se da cuenta que Dios le está llamando y dice, tienes que regresar a Betel, la casa de Dios, donde yo me presenté a ti, donde yo te hablé, donde yo te di revelación, quiero que regreses ahí. Ahora, entonces Jacob comienza a estudiar y dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2, vea lo que aparece acá. Entonces Jacob dijo a su familia, ¿qué dijo? Y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo, hermano? Muchachos, mañana vamos para la iglesia y ustedes tienen que quitar todos los dioses ajenos. ¿Cuántos tienen dioses ajenos? No son los ídolos que nosotros conocemos. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted adora a Baal? Ay, que el Señor lo reprenda. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay prácticas, hay hábitos, hay costumbres, hay cosas, a todas aquellas personas, cosas o hábitos a las que yo me aferro, esos son ídolos. Esos son ídolos ajenos, porque no son de Dios.
son ajenos. Generalmente siempre se enseña en el discipulado o a toda persona nueva. ¿Sabía usted que el trabajo se puede convertir en un ídolo? La gente no se congrega porque no tiene permisos en sus trabajos, pero cree que Dios está de acuerdo con él porque él le dice a Dios que él tiene necesidad. Y entonces esta excusa que él presenta ante Dios cree que es aprobada o válida delante de Dios. Los hijos se pueden volver ídolos. Hay padres que dicen: antes de que toquen a mi hijo van a pasar sobre mí. ¿Y si Dios quiere que se muera? ¿Y si Dios quiere que le pase algo? Hay otros padres que dicen: yo ya se los entregué en la mano del Señor, que haga con él lo que Dios quiera, pero cúmplalo. Porque mi mamá lo declaró también y dijo: yo ya lo entregué en la mano del Señor. El día que me vengan a avisar dónde estás tirado muerto, te voy a recoger y te entierro. Y ella lo cumplió. Con los que se murieron, allá iba la viejita a recogerlo. 2 hermanos míos los fuimos a recoger después de 4 días de muerto. Recogíamos los cadáveres a enterrarlo. Después pegó su lloradita, pero dijo: yo ya los había puesto en la mano de Dios. Aquella noche que a mí me llevan agonizando al hospital, ella pregunta qué había pasado de mí. El siguiente día le dicen: está en el hospital. Otros decían que ya estaba muerto. Y ella no vaya a creer que: ¡ay, Santa María encima, San Nicolás debajo! No, no. Dijo: ¿dónde está? Está en el hospital. Recuerdo bien porque yo estaba medio moribundo, con sangre, con sondas, con aparatos, ahí todo, agonizando. Cuando abrí los ojos estaba mi mamá. Me dijo ahí: ¿viste que te dije? ¿Usted cree que mi mamá llegaba: ay, pobrecito mi hijo, ¿viste que te dije? Arrepiéntete. Es otra oportunidad que el Señor te está dando. Te vas a morir, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? No es que mi mamá es dura o no nos ama, no, no. Simple y sencillamente que cuando se cansó de inducirnos que buscáramos de Dios, dijo: los pongo en tus manos, Señor, y ahí haz lo que tú quieras hacer. Entonces cuando le dijeron: está agonizando, dijo: es lo que Dios quiere hacer. Y si se murió, es lo que Dios quiso hacer. Y si Dios lo va a sacar del hospital, es lo que Dios quiere hacer. Entonces esto te lleva, hermano, no estamos hablando, por eso es que la Biblia dice: el que no deje a su padre y a su madre, y está diciendo: pon a Dios en primer lugar. Porque si no, no te vas a desprender y entonces vas a querer tú hacer las cosas. Y esto se convierte en una especie de ídolo para nosotros, que nos desvían. ¿Sabía usted que aunque los dones y los talentos que Dios nos da se pueden volver ídolos? Hay gente que está enamorado de la guitarra, pero no de Dios. Enamorado de cantar, del canto, de la alabanza, pero no de Dios. Enamorados de predicar, pero no de Dios. Entonces no es el ejercicio del don, es la relación que se tiene con aquel que nos ha dado dones y ministerio. Y esas cosas se vuelven ídolos en nuestra vida. Entonces Jacob sabe que todo corazón calibrado por el Espíritu de Dios, el primer síntoma que viene es: hay que quitar los ídolos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es santo, y el hombre que se acerque a Él va con un corazón libre, dispuesto a adorarlo solamente a Él. Por eso es que no se puede adorar a Dios y a María, a Dios y al Papa, a Dios y a Pío. Pío van a hacer allá en él. No, no se puede. Tampoco se puede adorar la religión, la denominación.
Se puede, hermano, tener idolatría. Ahora Jacob le dice al pueblo: ustedes tienen que dejar, quieren ir a esa casa donde Dios se manifiesta, quieren que las cosas que Dios ha prometido se cumplan. Entonces dice: comencemos quitando todos los ídolos que están en nuestras vidas, en nuestra familia. Vea otra cosa bien importante en ese mismo versículo. Aparte de quitar los ídolos, de quitar los dioses ajenos, dice: limpiaos. Jacob le pide a su familia, hermanos, que se tienen que limpiar. Hoy tenemos una iglesia muy mundanalizada. Se dice que la iglesia es para todos los pecadores que vienen buscando cambiar vida, pero no es para los cristianos que ya aceptaron al Señor y quieren vivir pecando. No es para ellos. Hay cristianos que cuando se les exhorta, se les disciplina, dice: ¿por qué? Si la iglesia es para los pecadores. Sí, para el pecador que no le conoce y quiere conocerlo, pero aquel que ya le recibió debe limpiarse. Debemos limpiarnos. No se puede pretender permanecer en una presencia de Dios y pensar de que Dios está obligado a cumplir sus promesas sobre mi vida si yo no estoy dispuesto a limpiarme. Eso lo exige Dios, hermano, por todas las edades. Le dice a Israel que se limpien, que salgan de en medio de ellos, que ellos son un pueblo escogido especial, un pueblo santo. Pedro lo recomienda a la iglesia y dice: sé santos porque Dios es santo. Entonces la iglesia no solamente es para venir a almorzar. Tenemos familias que vienen solo a almorzar y después se quedan al culto por obligación. No, la iglesia tiene sus principios. Uno, su corazón debe estar abierto solo para adorar a Dios. Segundo, tiene que limpiarse. Tenemos que limpiarnos siempre, porque si no, no pasan cosas acá, no digamos en nuestra vida. Otra cosa que se manifiesta cuando tú sabes que vienes a Betel, a la casa de Dios. Cuando Jacob despertó, dijo: cuán terrible es este lugar, porque la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, no solamente limpiarnos, sino que dice: y mudad vuestros vestidos. ¿Sabía usted que nosotros tenemos un vestido espiritual? Y que la Biblia exhorta y dice que nuestros vestidos estén siempre limpios. Dios no ve el traje que andamos hoy, ni la pintura que nos hemos puesto. Él quiere ver que nosotros reflejemos siempre el vestido de santidad que se nos ha sido puestos, hermano, como la novia de Cristo. Somos la desposada del Señor. Y nos ha dado un vestido limpio. Por eso es que la novia es una analogía de la iglesia y Cristo. ¿Por qué? Porque el vestido de la novia debe ser blanco. ¿Y usted sabía por qué debe ser blanco? Porque cuando entra a la recámara con el novio, esa joven debía estar virgen. Sus camas, sus sábanas deberían ser blancas, porque después de haber consumado el matrimonio, entraban sus padres o el esposo salía y mostraba la sábana del sangramiento, virgen. Eso era honor. Esa era la cultura. Ahora la novia se viste, por eso es que hay novias que cuando saben que vienen medio chuecas se visten de negro, de rojo, de todos los colores, hermano. Hoy no solo novias, hasta novios, pero a blanco, señal de pureza y demostración de la pureza. Tenía que aparecer ahí. Ahora, la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo.
Nosotros somos la novia del Señor. La santidad es parte, hermano, de la pureza reflejada. Es el vestido limpio y blanco que el Señor nos ha puesto. Y dice que siempre estén blancos tus vestidos. ¿Usted sabe lo complicado que es mantener algo blanco, limpio? Especialmente si allá abajo prepararon carne guisada y usted está mordiendo ese ñango de carne y de repente se le suelta, ¿no? Porque es elástico y ¡pah! En lo blanco se ve todo. Todo. Y recién se la puso, hermano. ¿Usted cree que no es difícil mantener nuestros vestidos blancos limpios delante de Dios? Esto habla de renovación. Dice, y mudad vuestros vestidos. Hermanos, no se puede vivir en este mundo sin contaminarnos. Entonces los cristianos vivimos en un proceso de renovación. Ayúdame, Señor, límpiame, purifícame. Acá estoy. No sé si es pecado de pensamiento, de palabra, de vista. Señor, de seguro que alguna manchita usted, el día que se vistió de blanco, esa noche llovió y pasó el vehículo ahí, ¡paz! Se ensució. No me importa, así me voy a la fiesta. No, la mayoría de personas cuando ensucian la vestidura se regresan a cambiarse. Qué bueno que los cristianos fuéramos así. Si se ensucian las vestiduras, regresarnos a cambiar. Eso es Betel. En el sentido espiritual. Ahora, en el sentido normal no, porque acá nadie sabe lo que hacemos ni cómo vivimos. Venimos tranquilos, podemos imitar, podemos hacer cosas. Pero en el mundo espiritual, donde Dios está probando la plenitud de nosotros, ahí donde está el cuestionamiento. Ahí donde nos damos cuenta que la mayoría de veces quedamos mal con Dios. Y por eso es que la relación con Dios es un testimonio de vida y debe venir reflejado. ¿Por qué? Porque el vestido está sucio. Los vestidos están sucios. Y Jacob dice, si vamos a Betel y vamos a ir a adorar a Dios, entonces tenemos que hacer estas cosas. Quitad de en medio de vosotros todos los dioses ajenos. Dice, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y luego dice el versículo 3, levantémonos y subamos a Betel. Esto de levantarse tiene que ver, hermano, con el esfuerzo. Levantémonos, hermano. Esto de congregarse no es un hábito fácil, hermano. Hay a veces que prometemos, yo voy a venir todos los días, yo voy a hacer esto al Señor. A veces hay personas que vienen, pastor, el Señor me ha llamado en un ayuno que no sé hasta dónde. Dice, yo voy a hacer 15 días. Yo le digo, no ande poniendo, si Dios no le ha dicho, no ande poniendo, porque a los 2 días se corren. Hacen cosas que Dios no les dijo. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual esta constancia es difícil. Si la cosa más sencilla que nosotros podemos ver, decir, ok, la iglesia tiene 4 días de culto, martes, jueves, sábado, domingo, 4 días. Yo voy a decidir congregarme todos los días. Es una promesa muy difícil de cumplir. Quizás si usted lo dice, por este trimestre lo voy a hacer, lo puede lograr. Pero cuando usted está diciendo que de por vida lo va a hacer, se vuelve complicado. Porque de repente saltó un martes que usted no puede. Y después vive con culpa. ¿Por qué? Porque es difícil, aunque en las cosas más mínimas, nos es difícil a nosotros cumplirle a Dios y llevar una secuencia, una constancia. Es muy difícil, hermano. ¿Por qué? Porque hoy no estoy tan emocionado como estaba ayer. Hoy no estoy tan activo como estaba ayer. Entonces, todo eso cambia los ánimos y todo. Y eso me afecta. Aparte de todo el trabajo que el enemigo está detrás, porque él tiene un fin. Que nosotros no nos presentemos, no tengamos relación con Dios. Y aparte de eso, quiere destruir la comunión. Cada vez que yo me congrego, entro en comunión con mis hermanos.
Y Satanás está luchando para romper toda comunión. Primera de Pedro 5:8, vea lo que dice. Vamos, lea su Biblia, lea su Biblia. Entonces Jacob terminó diciendo: levantémonos, que habla de un esfuerzo. Es fácil caer, pero es difícil levantarse. Esta es la razón, hermanos, por lo que el enemigo no cesa de tratar de separar el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque la separación rompe la comunión. Entonces dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto de devorar, de comerse, de destruir, de hacerlo caer, de separarlo, es lo primero que busca. Hay un hombre, no sé si fue, ¿cómo se llama? Magno el Grande, que él, sí creo que él fue, él hizo un credo y dijo: si los dividimos, ganamos. ¿Se recuerda que Jesús dijo en Mateo 12:25 que una casa dividida no subsiste? Entonces, si hay algo que Satanás sabe, es la unidad. Y sabe que si la iglesia está unida en comunión, logramos muchas cosas. Tenemos a Dios de nuestro lado. Pero si Él logra, hermanos, separarnos, meter conflictos en nosotros, meter pensamientos contrarios, ponernos uno en contra del otro, entonces Él sabe que ese pueblo no subsiste en pie. Por eso es que usted ha visto que cuando la iglesia pasa en crisis, que los grupos se dividen, entramos en conflicto. Porque ninguna casa dividida, dijo Jesús, puede subsistir. Ahora Satanás lo sabe eso, y él anda siempre buscando, dice, a quién devorar. La misión de Satanás es separarnos en grupos, por familia, por cultura, por raza, y siempre anda con mi gente, que lo mío es lo mejor, que lo mío acá. Y entonces usted va a ver en la iglesia grupitos por todas partes que murmuran como pirañas, cuando la iglesia es un cuerpo en Cristo, y lo que a uno le duele a todos, y lo que a uno le pasa a todos, y lo que uno quiere para uno lo quiere para todos, porque es un cuerpo en Cristo Jesús. Acá no hay raza, no hay color, no hay frontera, no hay nada. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Que lo sepa el diablo, hermano. Usted pertenece al cuerpo de Cristo y no permita que el diablo no divida. Porque si nos mete disensión o pensamientos contrarios, que los salvadoreños acá, que los peruanos acá, que los ecuatorianos, con la iglesia primitiva lo intentó. Las viudas comenzaron a lamentarse que no les daban la misma ración. Querían que los apóstoles que predicaban se distrajeran atendiendo esto, pero se para Pedro y dice: no. Levanten ustedes, escojan a 7 varones llenos del Espíritu Santo y señalen, y nosotros, dice, vamos a continuar en lo que es la predicación y la preparación de la iglesia. Entonces el diablo no logró, porque la misión de él es separar, dividir. Y cuando hace división, entonces nosotros somos débiles. Entonces la iglesia de Cristo es débil. Ese es uno de los serios problemas que tenemos hoy a nivel mundial, la división de la iglesia. La cantidad de denominaciones que se levantan, la cantidad de pastores que se levantan y se van y hacen lo que quieren, divididos. El diablo ha logrado algo: que la iglesia pierda poder, porque el poder está en la comunión, porque en la comunión está la relación con Dios y ahí hay presencia de Dios. Segunda de Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice. Ahora, si dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, Pablo enseña a los corintios y dice: para que Satanás no gane ventaja. Acá se está hablando un caso de perdonar al hermano. El perdón es importante en la vida de los cristianos. No importa quién tiene la culpa, perdone.
Que cuando se perdona, dice que se cubre multitud de pecados y Satanás no tiene ventaja. Ahora dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué sabios los cristianos que cuando sienten algo o algún movimiento contra ellos, entiendan que hay un diablo que anda detrás y que no tiene que ganar ventaja. Cada vez que yo me resiento, me molesto, me duele acá, el diablo gana ventaja sobre nosotros. Porque pensamos, ¿usted cree que hay alguien acá que se reúne con el fin de hacerle mal? ¿O cree que el pastor está acá con el fin de hacerle mal? ¿O los pastores creemos que la gente que se reúne acá está con el fin de hacernos mal? Si ese es nuestro pensamiento, es algo que Satanás está maquinando para destruir. Y si vamos a vivir con eso, que ay no, el hermano tal sí, el otro hermano no, ay el otro, ay sí, no, yo con él sí, dice, que Satanás no gane ventaja. Reúnete con el que menos te llevas para decirle al diablo, ¿sabes? No lo vas a lograr. Porque es parte del trabajo, hermano, de Satanás. Y entonces dice que nosotros tenemos que vivir atentos a las maquinaciones de Satanás. Pablo dice, nosotros no las ignoramos. Yo sé que él está inventando cosas. Yo logro entender cuando algunos problemas en la iglesia se dan y converso con las personas, logro entender que están mordidos por la serpiente. Y aunque tengan la razón en lo que están diciendo, están mordidos por la serpiente. Y cuando digo mordidos por la serpiente, digo están flechados, no por Cupido, que es el mismo diablo aún, pero por Satanás. Ay, no, es que yo soy hijo de Dios. Ay, no, es que no se debe. Ay, es que no. Cuando la gente está mordido, está lleno de resentimiento, está lleno de cosas, que si no renuncia a eso, no va a poder ser libre. Y Satanás ha logrado hacer estrago en la iglesia del Señor. Qué tremendo es, hermano, la obra de Satanás. Qué tremendo es el enemigo cuando quiere destruir, cuando quiere dividir. Ahora vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Sabe por qué Satanás quiere destruir? ¿Y sabe por qué él está siempre maquinando, inventando cosas? Porque la comunión entre los hermanos en la iglesia es el camino a la plenitud de Cristo. Le dije que el propósito de Dios es que nosotros seamos enseñados, formados, hasta que reflejemos la plenitud celestial de Cristo. Así lo está diciendo Efesios. El que descendió es el mismo. No, ¿qué le dije? ¿Efesios qué? Ese no es. 4:13. El hermano ahí se está durmiendo, creo, atrás. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la imagen que nosotros debemos reflejar. Ese es el camino. Y el camino para alcanzarlo es la comunión. Entre más unidos estamos, entre más de acuerdo estamos, nosotros reflejamos a Cristo. Lo que Cristo es en el cielo viene manifestado en la tierra a través de nosotros. Y entonces, si hay una tarea que Satanás tiene, es que nosotros no reflejemos la plenitud de Cristo acá. Y él está maquinando, hermano, para destruirnos. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios en nosotros, esto de congregarnos y estar en relación con Dios y en armonía con todos los hermanos, está haciendo de nosotros un varón perfecto. Y cuando la Biblia dice varón, ahí va la varona, ahí va la mujer, una mujer perfecta. Qué tremendo. A la medida de lo grandote que es el Señor. Cuando hablamos de la grandeza de Cristo, la estatura, no hablamos de la estatura física, sino la imagen de conducta que Jesús dejó. Entonces le tiraron una bofetada.
hermanos, él no dijo nada. Le jalaron la barba, él no dijo nada. Le metieron una lanza en su costado, ¡paz! Él no dijo nada. Y antes de entregar su espíritu en las manos del Padre, entonces sí los ve. Porque estaban ahí los transgresores, las masas que habían dicho que lo crucificaran y estaban viendo la muerte de él. Él los ve y les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué estatura! ¡Qué grado de estatura! Que cuando todos te están sacando la lengua, tú le digas: Padre, perdónalos. Perdona a estos ignorantes, dígale. Estos enfermos. Pero de corazón, porque ellos no saben lo que hacen. Qué lindo. Un corazón sano es aquel corazón que no culpa a nadie de su error. Porque si era un error lo que ellos habían cometido. Pero Jesús no los cuestiona ni los culpa. Aún ruega para que no sean culpados. Vea qué lindo, hermano, la estatura de la plenitud. Entonces, cuando logras ese nivel, reflejas la plenitud celestial de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. ¿Y sabe dónde se refleja más? En los que pisamos este altar. La gente que ministra, la gente que lidera, la gente que predica, la gente que canta. Qué contradicción cuando el hermano sabe algo de ti y te ve enfrente. Lo primero que le flecha es contra el pastor. ¿Cómo el pastor insensato, sin sabiduría, no sabe nada de este sinvergüenza? Mire qué tremendo cuando nosotros, en vez de ministrar las vidas, hermanos, la gente se lleva un chasco de nosotros. A veces no pensamos en eso. Pensamos solo en desempeñar el privilegio, o que la gente vea: ¿quién soy yo? Yo soy el pastor, yo soy el diácono, soy el líder, soy el que canto, yo soy esto. Qué tremendo, porque no es eso lo que reflejamos de acá, o lo que deberíamos reflejar. Porque esa es la contradicción, y eso es lo que Satanás aplaude. ¿Por qué? Porque él sabe que si en medio de la congregación hay 5, hay 10 que saben tu testimonio, y entonces dice: yo sé que estos no están siendo edificados, y en vez de ser edificados, dice: estos van a sembrar cizañas en los demás, y al final esto se va a terminar. Por eso es que todo cristiano debe cuidar su testimonio, porque somos ministros de Cristo y todos ministramos. El que se para en la puerta, hermano, ese hermano está ahí con una sonrisa, Dios le bendiga, hermano, y de repente entra la esposa y dice: en la casa no te ríes, infeliz. O los hijos, o el vecino, o el que tiene el postoleto. Dice: pero si allá no es así. Hay gente que entra en confusión y dice: pero es que yo no entiendo, se jalan los pelos, no entiendo cómo funciona esto. Porque somos llamados a cuidarnos. Ahora, siempre van a haber charlatanes que van a levantar falsos testimonios y se van a formar sus ideas y sus conjeciones equivocadas de uno, pero ese es otro cuento. Pero no demos lugar nosotros a eso, porque cuando nosotros damos lugar, ese es el problema, hermano. Entonces dice: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La comunión no puede ser, hermano, ignorada. Es algo importante dentro de la iglesia. Y cuando esa plenitud de Cristo viene reflejada, expresada en nuestra vida, entonces es que Betel se vuelve el lugar, hermano, donde se manifiesta la vida, la luz de Cristo y la revelación que Dios quiere revelar a la iglesia de sí mismo. Vamos, Génesis 28, para que vea que cuando está la comunión, hermano, ahí surge, le dije, la vida,
ahí surge la luz, hasta que el Señor comunica su conocimiento de sí mismo. Porque Betel es la casa de Dios, es el lugar de comunión con Dios, es el lugar donde se obtienen los propósitos de Dios, es el lugar, hermano, donde se recibe la dirección, las estrategias de lo que Dios quiere hacer conmigo o que quiere que yo haga. Ahora dice 28, ¿qué le dije? Acá está, para que no nos equivoquemos, 10. Jacob llega ahí y llegó hasta Harán, versículo 11. Vamos, ayúdame. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, o sea, aquel muro que estaba ahí, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. La piedra es un simbolismo de Cristo. Por eso es que en la iglesia la piedra, la roca es Cristo Jesús, la cabeza. Y cuando nosotros venimos acá cansados, agotados, necesitando algo, venimos a la casa de mi Cristo, Él está ahí y entonces entramos en descanso. Nos hace reposar, cambia nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en danza y nos da revelación. ¿Por qué? Porque en esa casa está Dios. La piedra refleja a Cristo Jesús. Durmió ahí, en aquel lugar, versículo 12. Y soñó. Pero no son los sueños, ¿no? Nosotros creemos que todos los sueños son de Dios. La gente anda contando sus sueños. Todo. Yo por acá teníamos un par de jóvenes que le decía uno al otro: cuéntame tu sueño, cuéntame tu sueño. Y se contaban los sueños los bandidos. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y ángeles que descendían por ella. O sea, Dios se mostró ahí en sueño. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. Qué raro, ¿no? Esta escalera, hay ángeles. ¿Sabía usted que los ángeles están a nuestro servicio? Dios, los mensajeros de Dios han sido siempre los ángeles. Pero Dios está arriba. Y Jacob lo vio en el sueño. Arriba estaba Dios. Y dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le está diciendo a Jacob, recordándole las mismas palabras que había dicho a Abraham. Ok, sigamos. Será tu descendencia: he aquí yo estoy contigo y te guardaré. ¿Dónde Dios está hablando con Jacob? En Betel. Cuando nosotros reunimos todos los requisitos y vamos a Betel, a la casa de Dios, y vivimos en comunión, ahí Dios revela, ahí Dios habla, ahí Dios nos dice lo que nosotros debemos hacer. Los líderes, los pastores, los cristianos. Yo conozco cristianos que andan desesperados por qué hacer. Yo no vivo desesperado por qué hacer. Porque si hay algo que hacer, Dios lo tiene que revelar. Dios lo tiene que mostrar. Yo tengo ganas de hacer muchas cosas, pero lo que yo quiero hacer no es lo que Dios quiere que haga. Entonces hay que esperar que Dios habla, hermanos. ¿O no estamos acostumbrados en esta iglesia a hacer cosas cuando Dios habla? ¿O usted cree que el pastor se le gira la chavata y...? No, tenemos que asegurarnos de que Dios hable. Yo no soy un pastor que bajo y le profetizo: esto dice el Señor, Tuvieron un montón de locos acá yo. De gente desesperada. El pastor me dijo, no, tranquilo, hermano. Si Dios no habla, no habla. Pero cuando Dios va a hablar, que sea Él que hable. Y eso es la revelación de la palabra de Dios. Porque si Dios habla, lo primero que la persona tiene es paz. No vive desesperado que Dios me dio una profecía y hoy qué hago, para dónde corro. No, el que recibe de Dios tiene mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Y si Dios lo dijo, eso que dijo va a suceder.
Pero si Dios no lo dijo, hay que matar a pedradas al profeta que lo dijo, porque Dios no dijo nada. Pero lo primero es que vivimos en paz. Ahora, Dios habla siempre en su casa, y ahí es Betel. Y entonces dice: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a casa, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob se despierta. Ay, despiértate. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Venga a esta casa, amado hermano, a escuchar la voz de Dios. Y cuando le digo voz de Dios, no es siempre la predicación del pastor. A que Dios le hable, sea a través de un canto, sea a través de una profecía, sea a través de una palabra, sea a través de un hermano que se le acercó y lo saludó, pero que Dios le hable, que usted sienta, porque el Espíritu Santo hace contacto con nuestro espíritu. Cuando las dos panzonas se juntaron, hicieron un cortocircuito, saltaron las barrigas. ¿Se recuerda? María y Elizabeth, una de Juan, la otra de Jesús. Y fueron a visitarse las primas, y cuando se saludaron, ¡ven!, se movieron los bichitos adentro, porque eran del Espíritu. Entonces cuando Dios habla, usted siempre siente ese toque de Dios. ¡Wow! Me habló el Señor en esa frase. Me habló el Señor en eso que cantaron. Me habló el Señor en esto. ¿Por qué? Porque este es el Betel, la casa de Dios, donde Dios habla. Y si no lo sabía, pues hágalo, declárelo y dígalo como dijo Jacob: yo no lo sabía. Pero dijo: este es el lugar donde Dios habla y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. Versículo 17. Vean lo que: y tuvo miedo. Este miedo no es miedo de terror, es miedo de temor, de reverencia. Cuando usted escucha la voz de Dios, dice: wow, hoy sí voy a ordenar mi vida. ¿Ha visto que de repente por allá dicen que existía un pastor que era mejor que usted fuera a contarle lo que había hecho? Porque si no, él lo llamaba, y cada vez que lo llamaba y se sentaba enfrente de usted, le decía: o lo dices tú, te lo digo yo. Y los hermanos de la iglesia tenían que decirle por qué, porque si no, él se los decía. Y le decía: el Señor me ha mostrado que tú has hecho esto y esto y esto y esto y esto. Entonces la gente mejor prefería contarlo a ellos. ¿Y usted cree que esa persona que le revelaban su vida, su desgracia vida, iba a volver a hacer lo mismo? Cuando saben que hay voz de Dios en un lugar, cuando saben que Dios habla, entonces el pueblo entra en temor. No dice la Biblia que después de Ananías y Zafira hubieron otros que quisieron extraer dinero, porque dice que entró temor en el pueblo. Y dijeron: si estos dos se murieron, el próximo soy yo. Y cada vez que le decían: mira, ¿por qué no nos agarramos unos 10 pesos? Muérete tú. Yo no, porque al entrar ahí, Pedro nos mata, porque el Espíritu de Dios está ahí. Si Dios está en esta casa, toda la iglesia debe venir con reverencia y con temor a Dios. Repito, si Dios está en este lugar y usted lo reconoce, entonces nuestro comportamiento debe cambiar, porque tarde o temprano Dios nos va a revelar. Ahí va aquel hermano que ya le he contado, que tenía 2 mujeres, su esposa, un diácono de la iglesia, y otra mujer que tenía afuera. Y un día, yendo para donde la otra mujer, llegó a un predio baldío y ahí tenían una campaña. Y al escuchar los cantos dijo: bueno, antes de ir donde la otra, escucho. ¿Para qué se paró? Salió una mujer danzando de por allá, llegó detrás de él y le puso la mano en la cabeza y le dijo: porque tú sabes para dónde vas, ¿verdad? O te arrepientes o te avergüenzo. Y el hombre se ha arrepentido ahí a media campaña, porque donde Dios está, hermanos, no hay cosas ocultas.
Y una de las cosas que nosotros hemos tenido siempre en esta iglesia es que siempre Dios nos muestra con lujo y detalles de las cosas que acontecen acá. Siempre. Por muy escondidas que se hayan hecho, siempre salen a la luz. Entonces nosotros estamos tan confiados en Dios que la gente haga lo que quiera, pero Dios lo va a revelar siempre. Porque esta es casa de Dios y es el lugar donde Dios está y donde Dios habla. Entonces dijo, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Un día Kelvin le dijo a mi esposa, ¿ustedes son brujos o qué? Pero en son así de broma, ¿cómo se dan cuenta de las cosas? No, no es cuestión de brujería ni de arte de magia. Casa de Dios y puerta del cielo. Si creemos y confiamos en Dios, todo lo que se haga será revelado. Y este es el Betel, hermano, la casa de Dios, que solamente exige dos compromisos: relación con Dios y comunión con los hermanos y con Dios. Si practicamos esas dos cosas, nosotros vamos a reconocer que esta es nuestra Betel. Y entonces vamos a tener la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo obtenga? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Este lugar debe ser el centro donde Dios va a hablar y me va a decir ¿para qué me llamó? Y cuando Él te lo diga y tú te olvides, te va a ir a sacar de donde estés. Porque Él siempre le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haga lo que me he propuesto hacer contigo. Por eso es que nadie puede vivir acá desesperado. El pastor me bloquea, el pastor no me da espacio, el pastor acá en esta iglesia no se crece. No, Señor, si Dios te marcó para algo, Dios no te dejará tranquilo hasta que haga lo que Él se ha propuesto hacer. No va a ser. Que han habido blocos que hay acá. ¿Será porque yo estoy actuando fuera de tiempo? ¿Será porque yo estoy haciendo lo que Él no me ha mandado a hacer? Pero si Dios lo dijo, nadie se puede interponer. Betel, casa de Dios. Póngase de pie. Es el lugar donde necesitamos venir para poder recordar que venimos a tener relación con el Señor. Todo cristiano debe tener esa relación. Segundo lugar, la comunión. Es importante que yo me reúna en esta casa para tener comunión con mis hermanos, convivir con ellos. En esa comunión yo estoy alcanzando el Espíritu Santo y la palabra de Dios está trabajando en mi vida, desarrollando, eliminando todo lo que es humano y haciendo que yo refleje la plenitud celestial de Cristo. En la comunión, Satanás no quiere que nosotros reflejemos a Cristo. ¿Sabía usted que escatológicamente se sabe que el anticristo ya nació? Escatológicamente el anticristo ya nació. Si Cristo está pronto por venir, el anticristo ya nació. Y hay algo curioso que yo estaba relacionando estos días, es que una de las características del anticristo es que va a ser homosexual. Así lo dice Daniel, porque del amor de las mujeres dice no hará caso. Entonces cuando leí esa frase me di cuenta de que el mundo ha entrado en un ambiente de homosexualismo. Hace años yo leí ese mismo versículo y dije que será homosexual. Bueno, homosexuales son pocos, un poco difícil. Pero hoy cuando se ve que a nivel mundial el homosexualismo es el que tiene el empuje, la Biblia dice que el anticristo del amor de las mujeres no hará caso. O sea, está diciendo es un homosexual. Pero no le quiero hablar del anticristo, sino que ese personaje supuestamente ya está.
Pero antes de que ese personaje existiera, existió el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo no es un espíritu diabólico así particular. Toda persona que no deja que el espíritu de Dios rija su vida para vivir agradando al Señor, lo rige el espíritu del anticristo. Porque el espíritu del anticristo tiene una función: hacer que los cristianos pongamos en oprobio a Dios, en afrenta a Dios. O sea, que avergoncemos. El oprobio significa avergonzar, deshonrar públicamente a Dios. Por eso Dios decidió hacer pacto con los hombres. Porque si yo soy tu Dios, tú no vas a quedar deshonrado ni me vas a deshonrar a mí. El hecho de que David era chiquitito y el gigante era grande, lo que todo Israel se esperaba es que el gigante llegara y le pusiera el pie a David así y lo matara como una hormiga. Pero como David sabía que tenía pacto con Dios, Dios dice: tú no me vas a deshonrar, ni vas a hacer mi vergüenza, porque tú tienes pacto conmigo. Y de una cosa insignificante, de una onda, le dio vuelta por su cabeza, tiró la piedra y le centró en medio de los dos ojos. Lo derribó y cayó ahí. Imagínense cuánto era grande ese hombre, que la Biblia dice que David no podía con la espada de Goliat. Así narra la Biblia. Él tuvo que agarrarla con las dos manos. Era una tremenda espada para ese muchacho. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo derrotó siendo tan pequeño? Porque cuando el hombre vive para Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Te va a dar la victoria. Como Israel no vivía para Dios, entonces Israel puso en vergüenza a Dios 430 años en Egipto, esclavos, maltratados, títeres de Faraón. Hoy los cristianos pueden ser títeres del diablo, maltratados por el diablo. ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros cometemos pecados públicos en la iglesia, vivimos con vergüenzas, hermano. Eso nos marca de por vida. Eso le gusta al diablo, que nosotros demos pena, demos lástima. Por eso Dios decidió hacer pacto y decidió llamarte hijo, porque Él es el Padre, gran Padre. Hasta en inglés le iba a decir gran Padre, gran Padre. Y cada vez que estoy en dificultad, chicos, yo soy tu Padre y nunca te dejará pasar vergüenza. Pero si no te aferras a Dios, vas a vivir vergüenza en tu vida. Y qué feo es ser cristiano y pasar vergüenzas. Es horrible. Cuando tú entras a la iglesia y todo el mundo te ve: ahí viene, que no se junte con él. Dios es un Dios de pacto. Y Él ha declarado darnos la victoria siempre. Entonces reconoce que esta casa es Betel, es casa de Dios, lugar de comunión, puerta del cielo. Y acá Dios te ama y te va a llevar a hacer lo que Él se propuso hacer. Cierra sus ojos.